La receta del boticario muerto. Cuando el boticario Ramón Cifuentes murió envenenado en su propia farmacia, usó sus últimas fuerzas para garabatear algo en el mostrador, con su dedo manchado de sangre. 3 letras que cambiarían todo. La muerte en la botica. Mi nombre es Carmen Vidal y llevo 20 años como auxiliar en la farmacia Cifuentes, en pleno centro de Salamanca. Era un martes de noviembre cuando todo sucedió. Aquella mañana, a las 9:15, llegué como siempre a la farmacia. Don Ramón ya estaba dentro, preparando las recetas del día. Tenía 62 años y era meticuloso como un relojero suizo. Abrimos las puertas a las 10 en punto. Los primeros clientes de la mañana fueron 4 personas. Las conozco a todas porque son clientes habituales. Primera, doña Matilde Herrera, la profesora jubilada del barrio. Llegó a las 10:05. Recogió su medicación para la tensión. Una mujer elegante, siempre con su pañuelo de seda al cuello. Segundo, Javier Soto, el sobrino de don Ramón. Apareció a las 10:30. Venía por unas vitaminas, según dijo. Pero yo sabía que llevaba meses peleado con su tío, por temas de herencia. Tercero, el doctor Benítez, del ambulatorio cercano. Entró a las 11:15. Trajo una receta urgente para un paciente. Un hombre serio, de pocas palabras. Cuarta, Laura Mendoza, la farmacéutica de la competencia. Sí, la dueña de la farmacia nueva, que abrió hace 6 meses en la esquina. Entró a las 11 en punto, supuestamente para comprar una cosa personal. A las 11:10, don Ramón preparó su té de cada día. Té verde con miel, un ritual sagrado para él. Bebió 2 sorbos y cayó al suelo convulsionando. Grité, llamé al 112. Intenté reanimarlo, pero el veneno actuó demasiado rápido. En sus últimos segundos de vida, con la mano temblorosa, escribió 3 letras en el polvo del mostrador de madera. LAU. Después murió. La policía llegó en 15 minutos. El inspector García, un hombre corpulento con bigote gris, tomó el control de la escena. Interrogó a todos. Revisó las cámaras de seguridad. Inspeccionó cada rincón de la farmacia. El veneno era estricnina, una sustancia que teníamos en la trastienda bajo llave para preparaciones veterinarias muy específicas. El inspector me miró fijamente y dijo: Carmen, usted tiene las llaves de la trastienda. Usted preparó el té de don Ramón esta mañana. Yo me quedé helada. Era la principal sospechosa. La receta del boticario muerto. Рецепт мертвого аптекаря. La receta del boticario muerto. Cuando el boticario Ramón Cifuentes Когда аптекарь Рамон Сифуэнтес Cuando el boticario Ramón Cifuentes murió envenenado en su propia farmacia, умер отравленным в своей собственной аптеке, murió envenenado en su propia farmacia, usó sus últimas fuerzas para garabatear algo en el mostrador, он использовал свои последние силы, чтобы нацарапать что-то на прилавке, usó sus últimas fuerzas para garabatear algo en el mostrador, con su dedo manchado de sangre.
своим пальцем, испачканным кровью. con su dedo manchado de sangre. 3 letras. 3 letras que cambiarían todo. Три буквы, которые изменили все. 3 letras que cambiarían todo. La muerte en la botica. Смерть в аптеке, La muerte en la botica. Mi nombre es Carmen Vidal. меня зовут Кармен Видаль. Mi nombre es Carmen Vidal. Y llevo 20 años como auxiliar en la farmacia Cifuentes. И я работаю 20 лет помощницей в аптеке Сифуэнтес, Y llevo 20 años como auxiliar en la farmacia Cifuentes, En pleno centro de Salamanca. в самом центре Саламанки. en pleno centro de Salamanca. Era un martes de noviembre cuando todo sucedió. Это был вторник ноября, когда все произошло. Era un martes de noviembre cuando todo sucedió. Aquella mañana, a las 9:15, В то утро в 9:15 Aquella mañana, a las 9:15, llegué como siempre a la farmacia. я пришла, как всегда, в аптеку. llegué como siempre a la farmacia. Don Ramón ya estaba dentro. Дон Рамон уже был внутри, Don Ramón ya estaba dentro, preparando las recetas del día. готовя рецепты дня, preparando las recetas del día. Tenía 62 años. ему было 62 года. Tenía 62 años Y era meticuloso como un relojero suizo. И он был дотошным, как швейцарский часовщик. y era meticuloso como un relojero suizo. Abrimos las puertas a las 10 en punto. Мы открыли двери ровно в 10. Abrimos las puertas a las 10 en punto. Los primeros clientes de la mañana fueron 4 personas. Первыми клиентами утра были 4 человека. Los primeros clientes de la mañana fueron 4 personas. Las conozco a todas porque son clientes habituales. Я знаю их всех, потому что они постоянные клиенты. Las conozco a todas porque son clientes habituales. Primera, doña Matilde Herrera. Первая. Донья Матильда Эррера. Primera, doña Matilde Herrera, La profesora jubilada del barrio. Вышедшая на пенсию учительница из района. la profesora jubilada del barrio. Llegó a las 10:05. Она пришла в 10:05. Llegó a las 10:05. Recogió su medicación para la tensión. Она забрала свое лекарство от давления. Recogió su medicación para la tensión. Una mujer elegante, Элегантная женщина. Una mujer elegante, siempre con su pañuelo de seda al cuello. Всегда с шелковым платком на шее. siempre con su pañuelo de seda al cuello. Segundo, Javier Soto, el sobrino de don Ramón. Второй. Хавьер Сота, племянник Дона Рамона. Segundo, Javier Soto, el sobrino de don Ramón. Apareció a las 10:30. Он появился в половине 11. Apareció a las 10:30. Venía por unas vitaminas, según dijo. Он пришел за витаминами, как он сказал. Venía por unas vitaminas, según dijo.
Pero yo sabía que llevaba meses peleado con su tío. Но я знала, что он месяцами ссорился со своим дядей, Pero yo sabía que llevaba meses peleado con su tío. Por temas de herencia. из-за вопросов наследства. Por temas de herencia. Tercero, el doctor Benítez, del ambulatorio cercano. Третий. Доктор Бенитес из близлежащей поликлиники. Tercero, el doctor Benítez, del ambulatorio cercano. Entró a las 11 menos cuarto. Он вошел без 15:11. Entró a las 11 menos cuarto. Trajo una receta urgente para un paciente. Он принес срочный рецепт для пациента. Trajo una receta urgente para un paciente. Un hombre serio, de pocas palabras. Серьезный человек, немногословный. Un hombre serio, de pocas palabras. Cuarta, Laura Mendoza, la farmacéutica de la competencia. Четвертое. Лаура Мендоса, аптекарь-конкурент. Cuarta, Laura Mendoza, la farmacéutica de la competencia. Sí, la dueña de la farmacia nueva. Да, владелица новой аптеки, Sí, la dueña de la farmacia nueva, que abrió hace 6 meses en la esquina. которая открылась 6 месяцев назад на углу. que abrió hace 6 meses en la esquina. Entró a las 11 en punto. Она вошла ровно в 11, Entró a las 11 en punto, Supuestamente para comprar una cosa personal. якобы чтобы купить что-то личное. supuestamente para comprar una cosa personal. A las 11:10, В 11:10 A las 11:10, don Ramón preparó su té de cada día. Дон Рамон приготовил свой ежедневный чай. don Ramón preparó su té de cada día. Té verde con miel. Зеленый чай с медом. Té verde con miel. Un ritual sagrado para él. Священный ритуал для него. Un ritual sagrado para él. Bebió 2 sorbos. Он выпил 2 глотка Bebió 2 sorbos Y cayó al suelo convulsionando. и упал на пол в конвульсиях. y cayó al suelo convulsionando. Grité. Llamé al 112. Я закричала. Я позвонила по номеру 112 в скорую помощь. Grité. Llamé al 112. Intenté reanimarlo. Я пыталась реанимировать его, Intenté reanimarlo, Pero el veneno actuó demasiado rápido. но яд подействовал слишком быстро. pero el veneno actuó demasiado rápido. En sus últimos segundos de vida, В свои последние секунды жизни En sus últimos segundos de vida, con la mano temblorosa, дрожащей рукой con la mano temblorosa, escribió 3 letras en el polvo del mostrador de madera. LAU. он написал 3 буквы в пыли на деревянном прилавке. ЛАУ, ЛАУ. escribió 3 letras en el polvo del mostrador de madera. L-A-U. Después murió. Потом он умер. Después murió. La policía llegó en 15 minutos. Полиция прибыла через 15 минут.
La policía llegó en 15 minutos. El inspector García, un hombre corpulento con bigote gris, Инспектор Гарсия, крупный мужчина с седыми усами, El inspector García, un hombre corpulento con bigote gris, tomó el control de la escena. взял под контроль место происшествия. tomó el control de la escena. Interrogó a todos. Он допросил всех. Interrogó a todos. Revisó las cámaras de seguridad. Он просмотрел камеры видеонаблюдения. Revisó las cámaras de seguridad. Inspeccionó cada rincón de la farmacia. Он осмотрел каждый уголок аптеки. Inspeccionó cada rincón de la farmacia. El veneno era estricnina. Ядом был стрихнин. El veneno era estricnina, Una sustancia que teníamos en la trastienda bajo llave, Вещество, которое у нас было в подсобке под замком, una sustancia que teníamos en la trastienda, bajo llave, para preparaciones veterinarias muy específicas. Для очень специфических ветеринарных препаратов. para preparaciones veterinarias muy específicas. El inspector me miró fijamente y dijo, Инспектор пристально посмотрел на меня и сказал: El inspector me miró fijamente y dijo, Carmen, usted tiene las llaves de la trastienda. «Кармен, у вас есть ключи от подсобки». Carmen, usted tiene las llaves de la trastienda. Usted preparó el té de don Ramón esta mañana. Вы приготовили чай Дона Рамона сегодня утром. Usted preparó el té de don Ramón esta mañana. Yo me quedé helada. Я оцепенела. Yo me quedé helada. Era la principal sospechosa. Я была главной подозреваемой. Era la principal sospechosa. Las 3 letras. Esa noche no pegué ojo. El AU, ¿qué significaba? Un nombre, una abreviatura. Las iniciales de alguien. Pensé en los sospechosos. Matilde, Javier, Benítez, Laura. Ninguno tenía esas iniciales exactas. Al día siguiente, el inspector García me permitió volver a la farmacia para recoger mis cosas. Me advirtió que no tocara nada relacionado con la investigación, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Don Ramón había sido como un padre para mí. Le debía descubrir la verdad. Entré a la trastienda. Allí estaban los registros de ventas, las recetas archivadas, los libros de contabilidad antiguos. Don Ramón guardaba todo, absolutamente todo. Revisé las recetas de ese día. Doña Matilde recogió en Alapril su medicación habitual. Nada extraño. El doctor Benítez trajo una receta de antibióticos para un paciente. También normal. Javier compró un complejo vitamínico sin receta. Pero algo me llamó la atención. Laura Mendoza, la farmacéutica rival, había comprado algo muy específico. Tintura de yodo. Una cantidad inusual para uso personal. ¿Por qué una farmacéutica compraría tintura de yodo en otra farmacia, teniendo su propio establecimiento? Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde fui a la farmacia de Laura. Entré fingiendo ser una clienta normal. Observé todo con atención. Su farmacia era moderna, luminosa,
con música de fondo. Todo lo contrario a nuestra botica antigua y tradicional. Pero noté algo extraño. En su mostrador había un libro abierto. Un libro antiguo de formulación magistral. El mismo libro que don Ramón consultaba siempre. Y en la página abierta había una receta marcada con lápiz. Una receta de antídoto para estricnina. Mi corazón se aceleró. Volví a casa y no pude dormir. Le daba vueltas a todo. Las 3 letras, el veneno. Laura, el antídoto. Y entonces recordé algo que don Ramón me había dicho hacía años, cuando me enseñaba el oficio. Él decía: Carmen, en la farmacia antigua, cada símbolo tiene un significado. Los boticarios usábamos abreviaturas latinas para las recetas. Si alguien quiere entender nuestro mundo, debe aprender nuestro lenguaje. Y si las letras no eran iniciales, sino abreviaturas farmacéuticas, busqué en mis apuntes viejos de la escuela. Repasé las abreviaturas latinas más comunes. Y ahí estaba. LAU lege artis ultimum. Según las reglas del arte, lo último. Las 3 letras. 3 буквы. Las 3 letras. Esa noche no pegué ojo. В ту ночь я глаз не сомкнула. Esa noche no pegué ojo. LAU, ¿qué significaba? ЛАУ. Что это означало? LAU. ¿Qué significaba? Un nombre, una abreviatura. Имя? Аббревиатура? Un nombre. Una abreviatura. Las iniciales de alguien. Чьи-то инициалы? Las iniciales de alguien. Pensé en los sospechosos. Я думала о подозреваемых. Pensé en los sospechosos. Matilde, Javier, Benítez, Laura. Матильда, Хавьер, Бенитес, Лаура. Matilde, Javier, Benítez, Laura. Ninguno tenía esas iniciales exactas. Ни у кого не было этих точных инициалов. Ninguno tenía esas iniciales exactas. Al día siguiente, На следующий день Al día siguiente, el inspector García me permitió volver a la farmacia. инспектор Гарсия разрешил мне вернуться в аптеку, el inspector García me permitió volver a la farmacia Para recoger mis cosas. чтобы забрать мои вещи. para recoger mis cosas. Me advirtió que no tocara nada. Он предупредил меня не трогать ничего, Me advirtió que no tocara nada Relacionado con la investigación. связанного с расследованием. relacionado con la investigación. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Но я не могла сидеть сложа руки. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Don Ramón había sido como un padre para mí. Дон Рамон был для меня как отец. Don Ramón había sido como un padre para mí. Le debía descubrir la verdad. Я была ему должна раскрыть правду. Le debía descubrir la verdad. Entré a la trastienda. Я вошла в подсобку. Entré a la trastienda. Allí estaban los registros de ventas.
Там были записи продаж, Allí estaban los registros de ventas, las recetas archivadas, архивированные рецепты, las recetas archivadas, los libros de contabilidad antiguos. старые бухгалтерские книги. los libros de contabilidad antiguos. Don Ramón guardaba todo, absolutamente todo. Дон Рамон хранил все, абсолютно все. Don Ramón guardaba todo, absolutamente todo. Revisé las recetas de ese día. Я просмотрела рецепты того дня. Revisé las recetas de ese día. Doña Matilde recogió en Alapril. Донья Матильда забрала энолаприл, Doña Matilde recogió en Alapril Su medicación habitual. свое обычное лекарство. su medicación habitual. Nada extraño. Ничего странного. Nada extraño. El doctor Benítez trajo una receta de antibióticos. Доктор Бенитес принес рецепт на антибиотики. El doctor Benítez trajo una receta de antibióticos Para un paciente. Для пациента. para un paciente. También normal. Тоже нормально. También normal. Javier compró un complejo vitamínico sin receta. Хавьер купил витаминный комплекс без рецепта. Javier compró un complejo vitamínico sin receta. Pero algo me llamó la atención. Но что-то привлекло мое внимание. Pero algo me llamó la atención. Laura Mendoza, la farmacéutica rival, Лаура Мендоса, аптекарь-соперник, Laura Mendoza, la farmacéutica rival, había comprado algo muy específico. купила что-то очень специфическое. había comprado algo muy específico. Tintura de yodo, Йодную настойку. Tintura de yodo. una cantidad inusual para uso personal. Необычное количество для личного использования. Una cantidad inusual para uso personal. ¿Por qué una farmacéutica compraría tintura de yodo? Почему аптекарь покупала бы йодную настойку ¿Por qué una farmacéutica compraría tintura de yodo En otra farmacia, в другой аптеке, en otra farmacia, teniendo su propio establecimiento? имея свое собственное заведение, teniendo su propio establecimiento? Decidí investigar por mi cuenta. я решила расследовать самостоятельно. Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde fui a la farmacia de Laura. В тот вечер я пошла в аптеку Лауры. Esa tarde fui a la farmacia de Laura. Entré fingiendo ser una clienta normal. Я вошла, притворяясь обычной клиенткой. Entré fingiendo ser una clienta normal. Observé todo con atención. Я внимательно все наблюдала. Observé todo con atención. Su farmacia era moderna, luminosa, Ее аптека была современной, светлой, Su farmacia era moderna, luminosa, con música de fondo. с фоновой музыкой. con música de fondo. Todo lo contrario a nuestra botica antigua y tradicional.
Полная противоположность нашей старинной традиционной аптеке. Todo lo contrario a nuestra botica antigua y tradicional. Pero noté algo extraño. Но я заметила что-то странное. Pero noté algo extraño. En su mostrador había un libro abierto. На ее прилавке лежала открытая книга. En su mostrador había un libro abierto. Un libro antiguo de formulación magistral. Старинная книга по изготовлению лекарств. Un libro antiguo de formulación magistral. El mismo libro que don Ramón consultaba siempre. Та же самая книга, которую Дон Рамон всегда консультировал, El mismo libro que don Ramón consultaba siempre. Y en la página abierta, и на открытой странице Y en la página abierta había una receta marcada con lápiz. был рецепт, отмеченный карандашом. había una receta marcada con lápiz. Una receta de antídoto para estricnina. Рецепт противоядия от стрихнина. Una receta de antídoto para estricnina. Mi corazón se aceleró. Мое сердце забилось быстрее. Mi corazón se aceleró. Volví a casa y no pude dormir. Я вернулась домой и не смогла заснуть. Volví a casa y no pude dormir. Le daba vueltas a todo. Я обдумывала все. Le daba vueltas a todo. Las 3 letras, el veneno. 3 буквы. Яд. Las 3 letras. El veneno. Laura, el antídoto. Лаура. Противоядие. Laura, el antídoto. Y entonces recordé algo. И тогда я вспомнила что-то, Y entonces recordé algo que don Ramón me había dicho hacía años. что Дон Рамон сказал мне много лет назад, que don Ramón me había dicho hacía años, Cuando me enseñaba el oficio. когда он обучал меня ремеслу. cuando me enseñaba el oficio. Él decía, Он говорил: Él decía, Carmen, en la farmacia antigua, «Кармен, в старинной аптеке Carmen, en la farmacia antigua, cada símbolo tiene un significado. каждый символ имеет значение. cada símbolo tiene un significado. Los boticarios usábamos abreviaturas latinas. Мы, аптекари, использовали латинские аббревиатуры Los boticarios usábamos abreviaturas latinas Para las recetas. для рецептов. para las recetas. Si alguien quiere entender nuestro mundo, Если кто-то хочет понять наш мир, Si alguien quiere entender nuestro mundo, debe aprender nuestro lenguaje. он должен выучить наш язык. debe aprender nuestro lenguaje. ¿Y si las letras no eran iniciales? А что если буквы были не инициалами, ¿Y si las letras no eran iniciales, Sino abreviaturas farmacéuticas. а фармацевтическими аббревиатурами? sino abreviaturas farmacéuticas? Busqué en mis apuntes viejos de la escuela. Я искала в своих старых школьных записях Busqué en mis apuntes viejos de la escuela. Repasé las abreviaturas latinas más comunes.
Я пересмотрела самые распространенные латинские аббревиатуры. Repasé las abreviaturas latinas más comunes. Y ahí estaba. И вот оно было. Y ahí estaba. LAU lege artis ultimum. LAU lege artis ultimum. LAU lege artis ultimum. Según las reglas del arte, lo último. Согласно правилам искусства, последнее. Según las reglas del arte, lo último. El veneno perfecto. No eran iniciales. Era una pista. Don Ramón me estaba diciendo que mirara lo último que había hecho, según las reglas del arte farmacéutico. La última receta que había preparado esa mañana. Volví a la farmacia esa noche. Usé mi llave, entré sigilosamente. Revisé el libro de registro. La última preparación magistral del día anterior había sido un jarabe para la tos para doña Matilde Herrera. Pero eso no tenía sentido. Doña Matilde solo recogió su medicación para la tensión esa mañana, a menos que busqué en el archivo de recetas antiguas y encontré algo que me dejó sin respiración. 3 meses atrás, don Ramón había preparado un jarabe especial para doña Matilde. Un jarabe expectorante, con una fórmula antigua y compleja. Pero en los márgenes de la receta, con la letra pequeña de don Ramón, había una nota. Cliente insistió en modificar dosis. Rechacé. Posible intoxicación. Y debajo, otra nota más reciente, de hacía 2 semanas. Cliente volvió a insistir. Amenazó con denunciarme. Consultar con colegio farmacéutico. Doña Matilde no era quien parecía. Investigué más. Llamé a una amiga que trabaja en el registro civil. Le pedí información sobre Matilde Herrera. Y descubrí la verdad. Matilde no era profesora jubilada. Era química. Había trabajado durante 30 años en un laboratorio farmacéutico. Sabía de venenos más que nadie. Y tenía un motivo. Don Ramón había descubierto que ella estaba falsificando recetas para conseguir medicamentos controlados. Él la había confrontado. Amenazó con denunciarla. Ella se le adelantó. El día del crimen, Matilde llegó primera. Sabía que don Ramón preparaba su té en el hornillo de la trastienda cada mañana. Mientras yo atendía su receta en el mostrador, ella fingió marearse. Yo corrí a buscarle agua. En esos 30 segundos, ella entró a la trastienda y envenenó el té. Las cámaras no captaron nada, porque el ángulo muerto de la farmacia era precisamente la trastienda. Y la tintura de yodo que Laura Mendoza compró no era sospechosa. Simplemente necesitaba yodo para una preparación legítima. Llamé al inspector García. Le expliqué todo. Revisaron el historial de Matilde. Encontraron las recetas falsificadas. Analizaron su pañuelo de seda y hallaron rastros de estricnina. La arrestaron al amanecer del día siguiente. Resultó que Matilde Herrera llevaba 2 años falsificando recetas de ansiolíticos y revendiéndolos. Don Ramón lo descubrió por casualidad, al notar inconsistencias en el sistema. Le dio 1 semana para confesar.
ella decidió que era más fácil eliminarlo. Pero don Ramón, incluso muriendo, fue más listo. Lege artis ultimum. Según las reglas del arte, lo último. La última regla del boticario. Dejar siempre una pista. El inspector García me felicitó personalmente. La farmacia Cifuentes quedó en mis manos, según el testamento de don Ramón, que nadie conocía. Ahora, cada mañana, antes de abrir, preparo un té verde con miel y lo dejo en el mostrador durante 1 minuto, en honor al mejor boticario de Salamanca. Y en cada receta que preparo, recuerdo sus palabras. En la farmacia antigua, cada detalle importa. Cada letra tiene un significado. Y la verdad siempre está escrita, si sabes dónde mirar. El veneno perfecto. Совершенный яд. El veneno perfecto. No eran iniciales. Это были не инициалы, No eran iniciales. Era una pista. это была подсказка. Era una pista. Don Ramón me estaba diciendo, Дон Рамон говорил мне, Don Ramón me estaba diciendo que mirara lo último que había hecho, чтобы я посмотрела на последнее, что он сделал, que mirara lo último que había hecho, según las reglas del arte farmacéutico. согласно правилам фармацевтического искусства, según las reglas del arte farmacéutico. La última receta que había preparado esa mañana. последний рецепт, который он приготовил тем утром, La última receta que había preparado esa mañana. Volví a la farmacia esa noche. я вернулась в аптеку той ночью. Volví a la farmacia esa noche. Usé mi llave, entré sigilosamente. Я использовала свой ключ, я вошла тихо. Usé mi llave. Entré sigilosamente. Revisé el libro de registro. Я просмотрела книгу регистрации. Revisé el libro de registro. La última preparación magistral del día anterior había sido Последнее изготовление лекарства накануне было La última preparación magistral del día anterior había sido un jarabe para la tos para doña Matilde Herrera. сироп от кашля для Дани Матильды Эрреры. un jarabe para la tos para doña Matilde Herrera. Pero eso no tenía sentido. Но это не имело смысла. Pero eso no tenía sentido. Doña Matilde solo recogió Донья Матильде только забрала Doña Matilde solo recogió su medicación para la tensión esa mañana. свое лекарство от давления тем утром. su medicación para la tensión esa mañana. A menos que Если только A menos que busqué en el archivo de recetas antiguas. я искала в архиве старых рецептов, busqué en el archivo de recetas antiguas Y encontré algo que me dejó sin respiración. и я нашла то, что оставило меня без дыхания. y encontré algo que me dejó sin respiración. 3 meses atrás, 3 месяца назад 3 meses atrás, don Ramón había preparado un jarabe especial Дон Рамон приготовил специальный сироп
Don Ramón había preparado un jarabe especial para doña Matilde. Для Дани Матильде. para doña Matilde. Un jarabe expectorante. Отхаркивающий сироп. Un jarabe expectorante. Con una fórmula antigua y compleja. Со старинной и сложной формулой. Con una fórmula antigua y compleja. Pero en los márgenes de la receta, Но на полях рецепта Pero en los márgenes de la receta, con la letra pequeña de don Ramón, мелким почерком Дона Рамона con la letra pequeña de Don Ramón, había una nota. была записка. había una nota. Cliente insistió en modificar dosis. Клиент настаивал на изменении дозы. Cliente insistió en modificar dosis. Rechacé. Я отказал. Rechacé. Posible intoxicación. Возможная интоксикация. Posible intoxicación. Y debajo, otra nota más reciente. И ниже другая, более свежая записка. Y debajo, otra nota más reciente, De hacía 2 semanas. Двухнедельной давности. de hacía 2 semanas. Cliente volvió a insistir. Клиент снова настаивал. Cliente volvió a insistir. Amenazó con denunciarme. Угрожал подать на меня жалобу. Amenazó con denunciarme. Consultar con colegio farmacéutico. Проконсультироваться с фармацевтической коллегией. Consultar con colegio farmacéutico. Doña Matilde no era quien parecía. Донья Матильде была не той, кем казалась. Doña Matilde no era quien parecía. Investigué más. Я расследовала дальше. Investigué más. Llamé a una amiga que trabaja en el registro civil. Я позвонила подруге, которая работает в ЗАГСе. Llamé a una amiga que trabaja en el registro civil. Le pedí información sobre Matilde Herrera. Я попросила информацию о Матильде Эррере. Le pedí información sobre Matilde Herrera. Y descubrí la verdad. И я раскрыла правду. Y descubrí la verdad. Matilde no era profesora jubilada. Матильде не была вышедшей на пенсию учительницей. Matilde no era profesora jubilada. Era química. Она была химиком. Era química. Había trabajado durante 30 años Она работала в течение 30 лет Había trabajado durante 30 años en un laboratorio farmacéutico. в фармацевтической лаборатории. en un laboratorio farmacéutico. Sabía de venenos más que nadie. Она знала о ядах больше, чем кто-либо. Sabía de venenos más que nadie. Y tenía un motivo. И у нее был мотив. Y tenía un motivo. Don Ramón había descubierto Дон Рамон обнаружил, Don Ramón había descubierto que ella estaba falsificando recetas что она подделывала рецепты que ella estaba falsificando recetas para conseguir medicamentos controlados.
чтобы получать контролируемые лекарства. para conseguir medicamentos controlados. Él la había confrontado. Он с ней объяснился. Él la había confrontado. Amenazó con denunciarla. Он угрожал донести на нее. Amenazó con denunciarla. Ella se le adelantó. Она его опередила. Ella se le adelantó. El día del crimen, В день преступления El día del crimen. Matilde llegó primera. Матильда пришла первой. Matilde llegó primera. Sabía que don Ramón preparaba su té. Она знала, что Дон Рамон готовил свой чай, Sabía que don Ramón preparaba su té en el hornillo de la trastienda cada mañana. на плитке в подсобке каждое утро. en el hornillo de la trastienda cada mañana. Mientras yo atendía su receta en el mostrador, Пока я обслуживала ее рецепт у прилавка, Mientras yo atendía su receta en el mostrador, ella fingió marearse. она притворилась, что у нее кружится голова. ella fingió marearse. Yo corrí a buscarle agua. Я побежала принести ей воды. Yo corrí a buscarle agua. En esos 30 segundos, За эти 30 секунд En esos 30 segundos, ella entró a la trastienda y envenenó el té. она вошла в подсобку и отравила чай. ella entró a la trastienda y envenenó el té. Las cámaras no captaron nada. Камеры ничего не зафиксировали, Las cámaras no captaron nada, Porque el ángulo muerto de la farmacia потому что мертвая зона аптеки porque el ángulo muerto de la farmacia era precisamente la trastienda. была именно подсобка. era precisamente la trastienda. Y la tintura de yodo que Laura Mendoza compró А йодная настойка, которую купила Лаура Мендоса, ¿Y la tintura de yodo que Laura Mendoza compró? no era sospechosa. не была подозрительной. No era sospechosa. Simplemente necesitaba yodo. Ей просто нужен был йод, Simplemente necesitaba yodo Para una preparación legítima. для легитимного препарата. para una preparación legítima. Llamé al inspector García. Я позвонила инспектору Гарсии. Llamé al inspector García. Le expliqué todo. Я объяснила все. Le expliqué todo. Revisaron el historial de Matilde. Они проверили историю Матильды, Revisaron el historial de Matilde. Encontraron las recetas falsificadas. нашли поддельные рецепты, Encontraron las recetas falsificadas. Analizaron su pañuelo de seda. проанализировали ее шелковый платок, Analizaron su pañuelo de seda Y hallaron rastros de estricnina. и обнаружили следы стрихнина. y hallaron rastros de estricnina. La arrestaron al amanecer del día siguiente. Ее арестовали на рассвете следующего дня. La arrestaron al amanecer del día siguiente. Resultó que Matilde Herrera Оказалось, что Матильде Эррера
Resultó que Matilde Herrera llevaba 2 años falsificando recetas 2 года подделывала рецепты llevaba 2 años falsificando recetas de ansiolíticos y revendiéndolos. на анксиолитики и перепродавала их. de ansiolíticos revendiéndolos. Don Ramón lo descubrió por casualidad. Дон Рамон обнаружил это случайно Don Ramón lo descubrió por casualidad al notar inconsistencias en el sistema. заметив несоответствие в системе. al notar inconsistencias en el sistema. Le dio una semana para confesar. Он дал ей неделю, чтобы признаться. Le dio una semana para confesar. Ella decidió que era más fácil eliminarlo. Она решила, что было проще устранить его. Ella decidió que era más fácil eliminarlo. Pero don Ramón, incluso muriendo, Но Дон Рамон, даже умирая, Pero don Ramón, incluso muriendo, fue más listo. был умнее. fue más listo. Lege artis ultimum. Lege artis ultimum. Lege artis ultimum. Según las reglas del arte, lo último. Согласно правилам искусства, последнее. Según las reglas del arte, lo último. La última regla del boticario. Последнее правило аптекаря. La última regla del boticario. Dejar siempre una pista. Всегда оставлять подсказку. Dejar siempre una pista. El inspector García me felicitó personalmente. Инспектор Гарсия поздравил меня лично. El inspector García me felicitó personalmente. La farmacia Cifuentes quedó en mis manos. Аптека Сифуэнтес осталась в моих руках. La farmacia Cifuentes quedó en mis manos. Según el testamento de don Ramón, Согласно завещанию Дона Рамона, Según el testamento de don Ramón, que nadie conocía. о котором никто не знал. que nadie conocía. Ahora, cada mañana, antes de abrir, Теперь каждое утро перед открытием Ahora, cada mañana, antes de abrir, preparo un té verde con miel. я готовлю зеленый чай с медом preparo un té verde con miel Y lo dejo en el mostrador durante 1 minuto. и оставляю его на прилавке на минуту. y lo dejo en el mostrador durante 1 minuto. En honor al mejor boticario de Salamanca. В честь лучшего аптекаря Саламанки En honor al mejor boticario de Salamanca. Y en cada receta que preparo, и в каждом рецепте, который я готовлю, Y en cada receta que preparo, recuerdo sus palabras. я вспоминаю его слова. recuerdo sus palabras. En la farmacia antigua, cada detalle importa. В старинной аптеке каждая деталь имеет значение. En la farmacia antigua, cada detalle importa. Cada letra tiene un significado. Каждая буква имеет значение. Cada letra tiene un significado. Y la verdad siempre está escrita. И правда всегда написано Y la verdad siempre está escrita, Si sabes dónde mirar.
если знаешь, где смотреть. Si sabes dónde mirar. La receta del boticario muerto. Cuando el boticario Ramón Cifuentes murió envenenado en su propia farmacia, usó sus últimas fuerzas para garabatear algo en el mostrador con su dedo manchado de sangre. 3 letras que cambiarían todo. La muerte en la botica. Mi nombre es Carmen Vidal y llevo 20 años como auxiliar en la farmacia Cifuentes, en pleno centro de Salamanca. Era un martes de noviembre cuando todo sucedió. Aquella mañana, a las 9:15, llegué como siempre a la farmacia. Don Ramón ya estaba dentro, preparando las recetas del día. Tenía 62 años y era meticuloso como un relojero suizo. Abrimos las puertas a las 10 en punto. Los primeros clientes de la mañana fueron 4 personas. Las conozco a todas porque son clientes habituales. Primera, doña Matilde Herrera, la profesora jubilada del barrio. Llegó a las 10:05. Recogió su medicación para la tensión. Una mujer elegante, siempre con su pañuelo de seda al cuello. Segunda, Javier Soto, el sobrino de don Ramón. Apareció a las 10:30. Venía por unas vitaminas, según dijo. Pero yo sabía que llevaba meses peleado con su tío por temas de herencia. Tercero, el doctor Benítez, del ambulatorio cercano. Entró a las 11:15. Trajo una receta urgente para un paciente. Un hombre serio, de pocas palabras. Cuarta, Laura Mendoza, la farmacéutica de la competencia. Sí, la dueña de la farmacia nueva que abrió hace 6 meses en la esquina. Entró a las 11 en punto, supuestamente para comprar una cosa personal. A las 11:10, don Ramón preparó su té de cada día, té verde con miel, un ritual sagrado para él. Bebió 2 sorbos y cayó al suelo convulsionando. Grité, llamé al 112. Intenté reanimarlo, pero el veneno actuó demasiado rápido. En sus últimos segundos de vida, con la mano temblorosa, escribió 3 letras en el polvo del mostrador de madera. L-A-U. Después murió. La policía llegó en 15 minutos. El inspector García, un hombre corpulento con bigote gris, tomó el control de la escena. Interrogó a todos. Revisó las cámaras de seguridad. Inspeccionó cada rincón de la farmacia. El veneno era estricnina, una sustancia que teníamos en la trastienda, bajo llave, para preparaciones veterinarias muy específicas. El inspector me miró fijamente y dijo: «Carmen, usted tiene las llaves de la trastienda. Usted preparó el té de don Ramón esta mañana». Yo me quedé helada. Era la principal sospechosa. Las 3 letras. Esa noche no pegué ojo. L-A-U. ¿Qué significaba? ¿Un nombre? ¿Una abreviatura? ¿Las iniciales de alguien? Pensé en los sospechosos. Matilde, Javier, Benítez, Laura. Ninguno tenía esas iniciales exactas. Al día siguiente, el inspector García me permitió volver a la farmacia para recoger mis cosas. Me advirtió que no tocara nada relacionado con la investigación. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Don Ramón había sido como un padre para mí. Le debía descubrir la verdad. Entré a la trastienda. Allí estaban los registros de ventas, las recetas archivadas, los libros de contabilidad antiguos. Don Ramón guardaba todo, absolutamente todo. Revisé las recetas de ese día. Doña Matilde recogió en Alapril su medicación habitual. Nada extraño. El doctor Benítez trajo una receta de antibióticos para un paciente. También normal. Javier compró un complejo vitamínico sin receta. Pero algo me llamó la atención. Laura Mendoza, la farmacéutica rival, había comprado algo muy específico. Tintura de yodo. Una cantidad inusual para uso personal. ¿Por qué una farmacéutica compraría tintura de yodo en otra farmacia teniendo su propio establecimiento? Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde fui a la farmacia de Laura. Entré fingiendo ser una clienta normal.
Observé todo con atención. Su farmacia era moderna, luminosa, con música de fondo. Todo lo contrario a nuestra botica antigua y tradicional. Pero noté algo extraño. En su mostrador había un libro abierto, un libro antiguo de formulación magistral. El mismo libro que don Ramón consultaba siempre. Y en la página abierta había una receta marcada con lápiz. Una receta de antídoto para estricnina. Mi corazón se aceleró. Volví a casa y no pude dormir. Le daba vueltas a todo. Las 3 letras. El veneno. Laura. El antídoto. Y entonces recordé algo que don Ramón me había dicho hacía años, cuando me enseñaba el oficio. Él decía: Carmen, en la farmacia antigua, cada símbolo tiene un significado. Los boticarios usábamos abreviaturas latinas para las recetas. Si alguien quiere entender nuestro mundo, debe aprender nuestro lenguaje. ¿Y si las letras no eran iniciales sino abreviaturas farmacéuticas? Busqué en mis apuntes viejos de la escuela. Repasé las abreviaturas latinas más comunes. Y ahí estaba: L-A-U, Lege Artis Ultimum. Según las reglas del arte, lo último. El veneno perfecto. No eran iniciales, era una pista. Don Ramón me estaba diciendo que mirara lo último que había hecho según las reglas del arte farmacéutico. La última receta que había preparado esa mañana. Volví a la farmacia esa noche. Usé mi llave. Entré sigilosamente. Revisé el libro de registro. La última preparación magistral del día anterior había sido un jarabe para la tos para doña Matilde Herrera. Pero eso no tenía sentido. Doña Matilde solo recogió su medicación para la tensión esa mañana, a menos que busqué en el archivo de recetas antiguas y encontré algo que me dejó sin respiración. 3 meses atrás, don Ramón había preparado un jarabe especial para doña Matilde, un jarabe expectorante con una fórmula antigua y compleja. Pero en los márgenes de la receta, con la letra pequeña de don Ramón, había una nota. Cliente insistió en modificar dosis. Rechacé. Posible intoxicación. Y debajo, otra nota más reciente, de hacía 2 semanas. Cliente volvió a insistir. Amenazó con denunciarme. Consultar con colegio farmacéutico. Doña Matilde no era quien parecía. Investigué más. Llamé a una amiga que trabaja en el registro civil. Le pedí información sobre Matilde Herrera. Y descubrí la verdad. Matilde no era profesora jubilada. Era química. Había trabajado durante 30 años en un laboratorio farmacéutico. Sabía de venenos más que nadie. Y tenía un motivo. Don Ramón había descubierto que ella estaba falsificando recetas para conseguir medicamentos controlados. Él la había confrontado. Amenazó con denunciarla. Ella se le adelantó. El día del crimen, Matilde llegó primera. Sabía que don Ramón preparaba su té en el hornillo de la trastienda cada mañana. Mientras yo atendía su receta en el mostrador, ella fingió marearse. Yo corrí a buscarle agua. En esos 30 segundos, ella entró a la trastienda y envenenó el té. Las cámaras no captaron nada, porque el ángulo muerto de la farmacia era precisamente la trastienda. Y la tintura de yodo que Laura Mendoza compró no era sospechosa. Simplemente necesitaba yodo para una preparación legítima. Llamé al inspector García. Le expliqué todo. Revisaron el historial de Matilde, encontraron las recetas falsificadas, analizaron su pañuelo de seda y hallaron rastros de estricnina. La arrestaron al amanecer del día siguiente. Resultó que Matilde Herrera llevaba 2 años falsificando recetas de ansiolíticos y revendiéndolos. Don Ramón lo descubrió por casualidad al notar inconsistencias en el sistema. Le dio 1 semana para confesar. Ella decidió que era más fácil eliminarlo. Pero don Ramón, incluso muriendo, fue más listo. Lege artis ultimum. Según las reglas del arte, lo último. La última regla del boticario. Dejar siempre una pista. El inspector García me felicitó personalmente. La farmacia Cifuentes quedó en mis manos, según el testamento de don Ramón que nadie conocía. Ahora, cada mañana, antes de abrir, preparo un té verde con miel y lo dejo en el mostrador durante 1 minuto.
en honor al mejor boticario de Salamanca, y en cada receta que preparo, recuerdo sus palabras. En la farmacia antigua, cada detalle importa. Cada letra tiene un significado, y la verdad siempre está escrita, si sabes dónde mirar.